Y estamos por iniciar la presentación de la tarea 2 de la unidad 2 de Fisiopatología Aplicada 3 con la maestra Matilde. Aquí tenemos un pequeño mapa conceptual con lo indicado por clasificación de traumas. Para comenzar, pues quiero empezar por la parte fundamental del organismo, que es la célula, en la cual pues, se producen una infinidad de procesos químicos, teniendo lugar el almacenamiento del ADN, el cual es un código que se va transmitiendo de generación en generación y que es el causante también de algunas patologías generadas. Cuando sucede un proceso de trauma o de estrés, estos son algunos de los principales sucesos a nivel celular. Comienzan con los déficits de energía, fallos en la bomba de protones, crecimientos del retículo, retenciones de sodio y por el contrario salidas de potasio, retención de líquido al interior de las células, entre otras cosas. En la fase 1, cuando se recibe un trauma, se recibe en la zona del tálamo, la cual pues recibe las señales y comienza por filtrar la información de qué es el agente que sucedió, pues cuál fue el trauma. En la fase 2 podemos observar que en la zona frontal del cerebro se comienza con la programación de cómo se va a reaccionar al trauma. Esto sucede y hace que se tomen decisiones basadas en lo que ha sucedido anteriormente. Asimismo, actúa el sistema límbico, haciendo la comparación de lo que está sucediendo con lo que ya sucedió, lo cual genera la respuesta más parecida a lo que ya vivió. En la denominada fase 3 se activa la respuesta por medio de la amígdala y el hipocampo. Cuando sucede esta respuesta, existe una reducción de la dinámica en primer punto. En este momento comienza a actuar el sistema nervioso simpático, detectando si hay salida de plasma sanguíneo en algún punto. Después de suceder esta, tiene lugar la fase hiperdinámica, en la cual el trauma generalizado pues requiere de una cantidad de sustratos que ya iremos viendo, requiere una cantidad de reacciones al interior del organismo que van produciendo cambios al interior, los cuales, de no estar bien nutrido o de no nutrirse bien mientras suceda el trauma, mientras suceda la tensión, puede llevar a diversas situaciones, entre ellas pues una deflexión muscular por catabolismo proteico,
que es de lo más común en enfermedades como cirrosis, diabetes cuando están internados, y se ha visto recientemente en los pacientes que se intuban en coronavirus, en la nueva pandemia. Esto es algo que se ha visto demasiado, lo cual se menciona mucho pues en algunos artículos sin base científica, que pues es mucha de la causa de las mortalidades también, el hecho de que las personas no estén bien preparadas para este tipo de procedimientos pues tan tediosos. Aquí tengo un pequeño mapa conceptual del proceso y de cómo es la interacción neuroendocrino inmunitaria. Como podemos ver, el sistema nervioso central activa el nervioso simpático, activa el eje suprarrenal, incrementando catecolaminas, y estos hacen que se dé lugar a los procesos metabólicos, como lo es la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y la cetogénesis, de los cuales pues también podemos hablar un poco más adelante en sus definiciones, pues en cómo suceden y en dónde suceden, qué hacen y el porqué de su aparición en este tipo de traumas. Asimismo, se inhibe la captación de la glucosa, lo cual pues implica también muchas cosas, que va a haber niveles de glucosa alterados en sangre. Como les decía, en esta diapositiva tengo una breve definición de lo que son los procesos. Como podemos observar, pues la glucogenólisis ya es conocido, pues cada uno de los procesos. La lipólisis, se libera el adipocito, se es capturado en el hígado por medio de enzimas. Pues no se puede oxidar el solo porque no hay una enzima directa, por eso tiene que ser procesado en el hígado por medio de la glicerolquinasa, y siendo una de las más importantes, bueno, no más importantes, más con mayor cantidad de energía que se podría dar. Igual cada proceso tiene su parte de realización y su función, como ya lo hemos estudiado en otras situaciones. Podemos comprender que la respuesta del sistema inmune al trauma sucede en el instante posterior a la recepción de una lesión. Como ya hemos visto, pues al trauma se refiere a una lesión, de las cuales pues puede haber de diferentes maneras: por erosión, por corte, trauma precisamente en sí. Esto sucede pues con una respuesta del cerebro donde ya ha recibido de alguna forma situaciones que le parecen idénticas y responde. Ya hemos visto pues un poco más de lo que sucede en esta situación, pero sí quiero recalcar pues que cuando sucede, digamos, como la retención de sodio, pues que es la sal común, esto puede originar que se retengan también líquidos. Igual, al tener más facilidad para salir el potasio, nos puede llevar a que se eleve la tensión arterial. Y como menciono más adelante, pues este tipo de situaciones pueden llevar, si el trauma, o sea, si la respuesta inmune y toda la atención no está bien coordinada, el trauma dura, y este tipo de desorganizaciones, por decirlo así, en el sistema, en los sistemas corporales, pues pueden llevar a una falla multiorgánica.
Cuando es el estrés, cuando es respuesta al estrés, se activan señales pero endocrinas. En estas las señales liberan hormonas, las cuales actúan generando un aumento en el oxígeno. Yendo directamente a la parte que en el momento esté presentando una hiperdemanda, como aquí coloqué. Es un proceso que se conoce como contrarregulación. La respuesta al estrés sucede el CIRS, el cual es una respuesta del sistema inmune, es una inflamación. En la reparación se utiliza como base el nitrógeno para tratar de corregir. Como ya hemos mencionado, las fases de shock o hipermetabolismo se suceden dentro del proceso estresante. En la fase hipometabólica sucede una reducción de gastos energéticos del individuo en todos los niveles, debido a un aumento de glucosa en plasma. En la fase hipermetabólica sucede lo contrario y puede llegar a necesitar el doble del consumo habitual. Por tanto, de no existir una adecuada nutrición, se puede presentar una depleción importante a nivel muscular por el catabolismo proteico. Y como mencionaba ya anteriormente, la presencia de un agente estresante de manera crónica puede ocasionar una falla multiorgánica debido a los desbalances de los sustratos que suceden de manera continua. En esta parte voy a colocar el link una vez subido el video. Aquí se encuentran las referencias y pues un agradecimiento por mirarlo.